como trabajo práctico experimental, aparte de la evaluación parcial, que obviamente la hicieron ya cuando les tocó en su momento en el examen. Realmente las notas están bastante bien. Tengo un par de dudas en todo caso. ¿Alguien sabe de la vida del alumno Casanova, Raúl Alexander? Yo le escribí, doctor, y la verdad no me dio respuesta, me dejó hasta en visto. Doctor, Casanova no iba a continuar siguiendo la materia. ¿Se retiraba? Sí. Qué triste. Bien. Y en relación con la señorita Génesis Echeverría, ¿alguien sabe algo? Porque están en lista, pero obviamente no han prácticamente presentado ninguna evaluación. El señor Casanova presentó el primer trabajo y luego se retiró. Y la señorita Echeverría tiene pues un porcentaje de faltas bastante alto, apenas tiene un 5% de asistencia y no tiene ninguna actividad. Así que asumo yo que también se habrá retirado. Bueno, en todo caso, así están las cosas con este par de jóvenes. Y entonces, ya aclarado el tema, creo yo, vamos a proceder a mostrarles. Se ve ahí el Excel, ¿verdad? Sí, doctor. Listos. Entonces, ahí están sus notas, ¿no? Los señores, los apellidos Casanova y Echeverría los he colocado en amarillo, los tengo pendientes, porque igual aparecerán todavía en las actas hasta cuando decidan resilar o decidan alguna otra situación en relación a su permanencia en el aula. Y pues el resto son las notas que tenemos, ¿no? En el momento estamos viendo las notas desde Álvarez hasta Moreno. Ahí tenemos las notas de aprendizaje en aula y autónomo, aprendizaje práctico y la evaluación parcial. La evaluación parcial y la primera actividad ha estado bastante buena, ¿no? Parece ser que han tenido algún inconveniente quizás un poco en la lección oral más que todo. Entonces ahí bajan un poco las notas, pero bueno, no es nada insalvable en todo caso. Entonces ahí tenemos las notas desde Álvarez hasta Moreno. La nota de Muñoz está medio guardada, pero ya la vamos a bajar para que el resto de compañeros también vean, ¿no? Esas son las notas que van a ir en las actas de calificación, las 3 notas que corresponden al acta de calificación. Vamos a bajar hasta ahí. Ahí se ve el resto, ¿no? Ahí estamos listos. Ahí tenemos a los jóvenes desde Líger Brazales hasta Zabala Vaca, ¿no? Listo. ¿Están viendo? ¿Se ve? ¿Hay algún problema en visualizar o está bien? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Está bien, doctor, está bien. Bien, gracias. Listo, perfecto. Bien. Mientras ustedes todavía chequean, ¿verdad? Ahí están chequeando. Niños. No. No, Sí, ahí sí, no. doctor. No, ahí no aparece en el Excel. ¿Están en otra hoja? Sí, ¿no? Ajá. Una carpeta. Perdón. Entonces, estaba haciendo otro truco. Ya, ahora sí. Ahí está, ¿no? Listo. Bien, ¿alguna pregunta? En relación a notas, no hay nada. Bueno, ya. La diferencia es que en el segundo parcial ya nosotros vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a empezar a hacer ejercicios tanto en clase como en la lección escrita como en el examen. Entonces, aquí vamos a tener un poco más de tiempo probablemente porque ustedes tendrán que realizar la operación a mano y luego contestar en las opciones que tengamos disponibles, ¿no? O de pronto, si hay la posibilidad, asimismo elaborar el enunciado directamente en la hoja, ¿no? Que nos dé la plataforma y luego pueda ser calificado. Todavía eso lo tenemos pendiente aún. Bien. Entonces, Doctor, yo tengo una pregunta en la primera columna de notas o fila. La primera nota, ¿a qué se debe? Yo soy Pedro Toledo. usted es Pedro Toledo, Sí. 925. Ajá. Sí, lección oral y la lección que ustedes tuvieron en relación a un cuestionario que les envié. Ah, ya, listo, doctor, muchas gracias. Sí, ya. Hay otros cursos jóvenes donde no alcancé ni a tomar lección.
Entonces les he puesto justamente esa nota evaluativa. Yo generalmente siempre procuro tener más elementos para evaluar, no solamente los puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven el aprendizaje práctico experimental también y la evaluación. Entonces, son algunas actividades que tenemos a nivel de la plataforma que se califican de manera automática. Bueno, entonces, listos. Salimos de aquí. Y veamos, espérenme un ratito, dejamos de compartir momentáneamente y vamos. Doctor, Dígame. antes de que empiece la clase, en vista de que esta es la última semana, bueno, la última clase que tenemos del año, Ajá. le tenemos algo para usted, chicos. Cuénteme. ¿Y qué van a hacer? No le entiendo, cuénteme. ¿Nos ve? A ver, espérenme un ratito, ya los veo. Ya. Excelente. Feliz Navidad, doctor. Espero que le guste. Gracias. Estamos con el espíritu navideño. Espíritu navideño al máximo. No los ha invadido el Grinch, ¿no? Por ahí la señorita. No. Hasta el gorro navideño. Claro. Audífonos con colores navideños, pero bueno, se le disculpa en todo caso. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias, sí. Efectivamente, esta es la última clase que vemos ahora, es la clase del primer parcial. Va a ser una clase corta, no va a ser tan larga porque no me parece pertinente avanzar, porque con otros compañeros lamentablemente hemos tenido que bajar un poco el ritmo, ¿no? Y básicamente nos corta mucho, ¿no? Estas vacaciones forzadas. Creo que tenemos clase la primera semana de enero, ¿verdad? O la segunda semana, algo así, no me recuerdo. La primera desde el 4. 4, así es. Pero estamos hablando prácticamente de 15 días, 16 días casi. Pero bueno, ya nos hacía falta un poquito de vacaciones. Gracias, niños, me parece bien, bonito detalle. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Nada, niños. A ver, veamos dónde. ¿Dónde estamos? Esto es por acá. Las clases de bioestadística que están acá. Y ahora íbamos a hablar, justamente hoy, íbamos a hablar de lo que se conoce como tablas de frecuencia, ¿no? Estábamos revisando, y para no confundirse, ¿no? No estamos hablando de medidas de frecuencia, que son parte de las medidas de resumen. En las medidas de frecuencia tenemos obviamente razón, proporción, porcentaje y tasa. Vamos a ver dónde se pueden colocar estos valores de razón, proporción, que no es lo mismo. Vamos a ver las formas de presentación de los datos. Luego de que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, presentamos los datos, o tenemos ya los datos sacados, digamos, aparte, ya los hemos ordenado de alguna manera. A ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Ahí está la presentación, ¿verdad? En PowerPoint. Sí, doctor. Sí, doctora. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a ir chequeando cómo se presentan los datos. Los datos se pueden presentar de dos maneras. Los datos se presentan en bioestadística ya sea en forma de tablas o en forma de gráficos. Doctor, no se le escucha. Hola, hola, hola.
Sí, ahí sí, ahí sí. Ahorita se escucha así, pero todavía no. Doctor, no sabía proyecta grabar nada. también la clase. ¿Y ahora qué tal? ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha mejor. Doctor, no se olvide de grabar la clase. Sí, muy amable, gracias. Me parece muy bien. Espérenme un ratito. Déjenme salir. Y vamos a poner a grabar la clase. Así es. Entonces, ahí está la presentación, como les había indicado. Nosotros tenemos... la presentación, doctor. ¿Perdón? No se puede ver aún. ¿Qué pasó? Se bajó Sale la todo en pantalla. negro. Entiendo, déjenme... Sí, Microsoft Teams tiene un problema terrible, pero ya lo vamos a solucionar. Ya encontré otra forma de hacer presentación sin que tengamos tanto inconveniente. Ahora, ¿verdad? Hola. Sí, ahora sí. Sí, doctora, ahí sí. Hay dos formas de presentar hasta que pude encontrar cuál era. Bien, les decía que la presentación de los datos se podía realizar de dos formas. Una que se refiere a la tabla ordenado, donde yo voy a encontrar las variables estableciendo en unas determinadas, ¿no? Y luego voy a obtener los gráficos o las figuras en este caso. Doctor, creo que tiene fallas técnicas con el micrófono porque no se escucha. Uh-huh. A ver, veamos el dispositivo que tenemos aquí. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, ahora sí. Sí se escucha, Ari, sí se escucha. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, doctor. Sí. Ah, estas computadoras. Ya. Listo. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro. Bien, listo entonces. Entonces les decía que existen estas dos formas de presentar. Nosotros vamos a revisar lo que se corresponde con tablas. En las tablas nosotros lo que hacemos generalmente es presentar los datos de manera ordenada y agrupar las variables de acuerdo a ciertas características o unidades de estudio. En este caso, en una tabla yo puedo presentar la mayor cantidad o la mayor parte de la investigación que estoy realizando. Puedo incluir una gran cantidad de variables o puedo ir realizando tablas por cada uno de los tipos de variables, porque definitivamente las tablas no son iguales en la presentación cuando son variables cualitativas o cuando son variables cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas son de intervalo y de razón, mientras que las variables cualitativas son nominales y ordinales. Entonces es diferente porque, por ejemplo, las variables nominales apenas van a tener un par de características o un grupo limitado de características, mientras que las variables numéricas van a tener una gran cantidad de variación en las cifras. Nos vamos a remitir a los datos numéricos que tienen este tipo de variables. Entonces, obviamente, va a depender cómo voy a agrupar esos datos del tipo de escala con el cual yo estoy midiendo la variable, básicamente. Entonces, lo que vamos a ver ahora en este espacio, en este repaso, vamos a ver tablas de frecuencia simple y se les llama tabla de frecuencia simple, por ejemplo, a las tablas realizadas con variables nominales u ordinales. Y luego vamos a ver tablas de frecuencia con intervalos de clase. ¿Y por qué se le va a llamar intervalos de clase? Porque aquí va a haber una gran cantidad de cifras o de números
y la tabla va a variar un poco en la forma de presentación y también obviamente en la interpretación. Entonces lo primero que vamos a revisar es en sí lo que es una tabla de frecuencia. Y lo que tenemos ahí, o lo que están viendo ustedes en el gráfico, justamente se refiere a una tabla de frecuencia definida a partir de sus elementos básicos. Toda tabla de frecuencia debería tener estos elementos, pero si no los tiene, tampoco es obligatorio que el investigador los incluya todos. Pero se entendería que cualquier tabla de frecuencia bien diseñada debería tener mínimamente estos elementos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Los elementos principales de la tabla de frecuencia son el título, que estoy señalando en este momento con el cursor, siempre va en la parte de arriba de la tabla. Incluso el título de la tabla trae una numeración, porque puede existir un sinnúmero de tablas, ¿no? Y debemos numerarlas para luego poder hacer la referencia en el texto. Luego tenemos debajo del título dos características. En la parte superior una fila, ¿no?, horizontal, que se va a denominar encabezado de columnas. Luego vamos a tener en la parte izquierda, en este caso de la tabla de frecuencia, una columna con varias filas. Y a esta columna vamos a conocerla con el nombre de cabecera de las filas. Aquí van a estar anotadas las características o las variables que yo deseo estudiar. Mientras que en el encabezado de la columna voy a tener de qué manera están registradas. Si es en proporción, si es en porcentaje, si es una tasa, si es un número llano, etcétera, etcétera. Y entre el encabezado de columnas y la cabecera de filas, lo que va a tener son toda la cantidad de datos ordenados, obviamente, ya sea a partir de las columnas o las filas. Y aquí pues vamos a tener una suerte de, como si fuera la base de datos o un enmallado o un encuadrado, una grilla, así se le llama, una grilla donde encontramos una gran cantidad de celdas donde vamos a tener la información ya ordenadita. Esto en forma general lo que tiene la mayor parte de las tablas de frecuencia. ¿Qué es lo que no tiene la mayor parte de las tablas de frecuencia pero que debería tener? Un elemento fundamental que se denomina notas a pie de tabla, que lo que nos permite es aclarar algunos de los elementos que puede estar aquí. Por ejemplo, en el encabezado de la columna, yo puedo medir la proporción o el porcentaje o una tasa y expresar la tasa por 1000, por 10.000, por 100.000 habitantes. Entonces, no voy a poner esa información en cada una de las columnas, sino que puedo colocar un asterisco y luego en la nota a pie de tabla aclarar el tema, pero no es común que el autor haga eso, ¿no? El autor supone a veces mal que la mayor parte de las personas tiene conocimiento de este tipo de particularidades. Y luego, debajo de las notas al pie de tabla, debería también tenerse la fuente. ¿La fuente por qué? Porque a veces los investigadores no necesariamente realizan una tabla de frecuencia original, sino que pueden colocar o traerla o haber sido adaptada de otro artículo, de otra ponencia, etcétera, etcétera. Y siempre es importante, por cuestiones de ética, colocar de dónde se ha obtenido la información. En este caso, la fuente, ¿no? Fuente de elaboración, que puede ser un departamento de estadística, puede ser el autor de un determinado artículo científico, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué elementos tenemos en una tabla de frecuencia? Mínimamente. Primero, el título. El título de la tabla tiene que hacer una descripción clara y precisa de los datos. Resulta que aquí el título tiene relación directa con las variables de tiempo, de lugar y de persona. Y justamente el título debería responder mínimamente 3 preguntas. ¿Qué es lo que se está investigando? La frecuencia de presentación de hipertensión, por ejemplo, o frecuencia de COVID en adultos mayores. Entonces estamos contestando el qué. ¿Qué es el elemento principal de investigación? Luego debería contestar el dónde. ¿Por qué? Porque obviamente si es una tabla,
vamos a definir si es en un centro hospitalario, si es en una ciudad, si es en un determinado país, etcétera, etcétera, ¿no? Y también debería definir claramente cuándo se realizó esta toma de datos y esta interpretación de datos. Entonces tengo las variables de persona, de lugar y de tiempo, ¿sí? Y siendo un título, el título no debe llevar verbos. Es decir, no vamos a poner determinar, verbos en indicativo, determinar, considerar, establecer, no, no, no. Solamente van netos sustantivos, no verbos. Luego tengo los elementos definidos como los encabezados de las columnas. Entonces, tengo el título y luego en la fila superior el encabezado de columnas, donde indica qué datos hay presentes en cada columna y generalmente cada columna me define o me da ciertas aclaraciones. ¿En qué unidad de medida estoy midiendo, por ejemplo, una determinada variable? Por ejemplo, tengo el registro del peso. Yo quiero saber si es en kilos, si es en libras, si es en gramos. Tengo el periodo de tiempo. Quiero saber si la investigación ha sido realizada en meses, en días. Puede ser que esté revisando algunas reacciones químicas o algunas reacciones del laboratorio y quisiera saber en cuánto tiempo se ha dado la respuesta o se ha dado el diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? O también puedo establecer un determinado dato asociado a un área geográfica definida. Esto en relación a los encabezados de las columnas. Luego tengo las cabeceras de las filas, así una por una. Y en la cabecera de las filas, identificar los datos presentes en cada una de las filas de las tablas y que estos datos generalmente son las variables como tales. Edad, sexo, etnia, las pueden ser las variables de carácter universal o pueden ser variables mucho más distintas, ¿no? Luego tenemos, como les había indicado, las notas al pie de tabla, que puede utilizarse para colocar información adicional, para comprender y utilizar los datos. Y tenemos finalmente la fuente de datos, saber si esa tabla es tomada o es adaptada de otro artículo, poder definir puntualmente cuál es la fuente de la cual se tomó los datos, ¿no? Si los datos fueron tomados, por ejemplo, de una base de datos hospitalaria, o los datos o la creación tienen como fuente principal los datos de un censo de población, de una encuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que debe definir la tabla en relación a la claridad de información que está presentando? El título debe ser corto, los datos deben presentarse en orden o jerarquía. Este orden o jerarquía tiene mucho que ver con la forma con la cual nosotros dimos el establecimiento de la forma de medir las variables, de las escalas de medición. Recordemos que, por ejemplo, en las variables ordinales cualitativas, yo no puedo variar el orden. A ver, denme un ejemplo de variable ordinal. Variable ordinal, jóvenes, ejemplo. ¿Cuántos hijos tiene? 1, 2, 3, 4. Podría ser, sí. Una variable ordinal bastante común que es el nivel educativo, ¿no? Bien sea lo colocan de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Analfabeto, primaria, secundaria, superior, posgrado, ¿sí? Porque va en ese aspecto. Por ejemplo, escala del dolor, ¿no? Leve, moderado, severo, chocante. Supongamos que ustedes más adelante van a trabajar recolectando información sobre la escala de conciencia, por ejemplo, la escala de Glasgow. La escala de Glasgow usted no la puede manipular. La escala de Glasgow es muy clara en relación a la presentación numérica. Es al mismo tiempo orden y jerarquía. Es una escala que se extiende desde el valor 1 hasta el valor 15, siendo el valor 15 un paciente totalmente orientado y siendo el valor 1 un paciente que apenas está registrando datos, ¿no? Que está a 2 minutos ya de irse al otro lado. Entonces, los datos se deben presentar en orden o jerarquía siempre y cuando sea necesario. No vamos a ordenar los datos por frecuencia porque a nosotros se nos ocurre, sino que debe respetarse eso.
Algo que también es importante, hay que utilizar separadores de miles. ¿Cuándo se utilizan los separadores de miles? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a escribir un número 1000 colocándole luego de la centena, cuando tenemos 4 cifras más, aparte 3 cifras más, aparte de la cifra principal colocamos un puntito, ¿no? Pero a veces hemos tenido inconvenientes, incluso se pueden producir inconvenientes con versiones previas de Excel, porque las versiones previas de Excel captaban la coma como separador de decimales. Y en cambio, ahora actualmente el punto es considerado separador de decimales. Por ejemplo, antes decíamos, ¿cuánto mide? 1,75, pero ahora se dice, e incluso los ordenadores lo miden de esa manera, 1,75. Entonces, algunos investigadores o la mayoría de las personas lo que han optado es por poner la cifra llana. Poner 1000, ponen el 1 y 3 ceros acompañados sin ningún punto separador. Lo mismo para poner 10.000, 100.000, 1.000.000. Cuando estamos presentando los datos, podríamos hacer una suerte de separación de miles que dejando un espacio donde antes existía el puntito, por ejemplo. Podría ser. ¿Por qué? Porque definitivamente los decimales sí necesitamos separarlos, bien sea con una coma o con un punto. Y por supuesto, tenemos que alinear los números de acuerdo a la coma decimal. Aquí en bioestadística nos vamos a acostumbrar a poner la cifra tal como se establece, independientemente si es una cifra entera, le vamos a adicionar 2 decimales. No sé si ustedes cuando vieron las calificaciones se dieron cuenta de que yo tengo colocado, por ejemplo, la cifra 10, que es la más alta, y acompañado de un punto y 2 ceros. ¿Por qué no pongo llanamente el 10? Sencillamente porque otras calificaciones son menores y pueden requerir de hasta 2 decimales. Por ejemplo, 9.25. Pero si yo coloco solamente 9.25 y arriba o abajo coloco 7 llano o 10 llano, voy a tener la diferencia en la presentación de los datos. Por eso es preferible en bioestadística, para poder hacer una suma correcta y un ordenamiento correcto, que cada número, independientemente de que sea entero, lleve 2 decimales, no importando si el número es llano, o sea, si es completo, ¿no? Si es entero totalmente, le vamos a dejar 2 números o 2 espacios decimales. Y pues también, obviamente, no dejar ninguna celda de datos vacíos, porque cuando nosotros dejamos una celda de datos vacíos, nos disminuye cuando hacemos la sumatoria o cuando queremos hacer el promedio. Y por supuesto, si yo estoy alineando los números hacia la coma decimal, indicándoles que tenemos mínimo 2 decimales colocados, no voy a centrar los datos. A veces tenemos la mala costumbre de utilizar la propiedad que tiene Excel en una columna y centrar los datos. Luego no puedo leer de manera adecuada como debería hacerse, ¿no? Ya. Y bueno, nosotros vamos a ir igualmente también revisando dentro de la tabla de distribución de frecuencias algunos conceptos. Una tabla de distribución de frecuencias, ¿qué es lo que hace? Permite ordenar el número de individuos que pertenecen a cada categoría de la variable. ¿Por qué es la idea? Justamente yo estoy ordenando ya sea individuos o sea hechos en relación a cada categoría de cada variable, separando los elementos y poder hacer un mejor análisis, ¿no? En este caso, la frecuencia del número de veces que se produce un evento puede expresarse con una frecuencia absoluta, en este caso un número que puede ser entero o puede ser decimales, pero también lo puedo expresar en relación con el total de la población como una proporción. Ya vimos las proporciones, cómo se hacen, cómo se establecen. También lo puedo presentar como un porcentaje, ¿no? Relativo, o incluso, si tengo más elementos, puedo presentarlo como un porcentaje acumulado. Bien. Lo que tenemos ahí es el ejemplo más simple que he podido encontrar de una tabla. Es la tabla más básica que he podido encontrar como ejemplo para que pueda ser
desglosado pueda ser analizado en una clase. Por favor, que alguien me ayude y lea la descripción de la tabla de distribución de frecuencias. Alguien que por favor lea. Yo puedo leer. Lea, por favor, gracias. Tabla de distribución de frecuencias. Tomemos, por ejemplo, una población formada por 500 personas. ¿Qué estudiaremos en función de la variable gravedad de la enfermedad? Si decimos que del total de la población, 500, 50 personas están enfermas, estamos definiendo la frecuencia absoluta de enfermos. Hasta ahí. Igual a 50. Hasta ahí, perfecto. Miren, entonces, vamos a ir revisando elemento por elemento de la tabla, ¿no? Aquí tenemos el título identificatorio, tabla número 6. Vamos a analizar si tiene o responde a las preguntas del qué, por ejemplo. ¿Qué estoy investigando? Cantidad de enfermos graves. Aquí está el elemento. Cantidad de enfermos graves en el total de la población. No me dice de qué enfermedad, pero me da una característica, enfermos graves, y me define de dónde estoy obteniendo esta información, que es el total de la población. Mucho ojo, la mayoría de los autores en el mismo título generalmente coloca una N minúscula, un igual, que aquí no ha salido, y entre paréntesis me coloca una cifra. Cuando vemos esta N minúscula con un igual entre paréntesis, está indicándonos el autor que esa es la muestra o es la población con la cual está trabajando o se está definiendo o refiriendo a partir del estudio. En este caso, el autor nos indica que la población en estudio son 500 personas, de las cuales quiere conocer o está graficando la cantidad de enfermos graves. Y aquí tenemos obviamente el análisis, ¿no? Tendríamos en la cabecera de las columnas, que es la que tengo aquí, a lo largo, 3 elementos. Y en la cabecera de las filas, apenas un solo elemento. ¿Qué nos dice la cabecera de la columna? Frecuencia absoluta. Y marcamos el número 50. ¿Cuántos enfermos graves o cuál es la frecuencia absoluta de los enfermos graves? 50. Tenemos el primer elemento. En relación, estos enfermos graves resultan ser el 0.1 de proporción de ¿qué? De los 500 individuos que tienen o que forman la población. Y resulta que estos 50 enfermos graves también son el 10%. ¿El 10% de qué? De lo que se correspondería a la población. Es decir, estos 3 elementos son las formas de presentación del dato, puesto que se está midiendo el dato de diferente forma o se está analizando la información. ¿Por qué? Porque el primer dato o el primer espacio a analizarse nos indica una cantidad de X de personas enfermas. Enfermos graves, 50. Estos 50 para 500 es el 0.1 en proporción o el 10% en porcentaje. Si ustedes recuerdan, para obtener la proporción yo necesito hacer una división. 50 personas serían el numerador y 500 personas serían el denominador. Si yo divido 50 para 500, voy a obtener este valor, 0.1. Por lo tanto, esta va a ser la proporción, pero en este caso también se la denomina frecuencia relativa. Y si esta proporción yo la quiero volver porcentaje, ya saben lo que tienen que hacer. Sencillamente a este valor lo multiplicamos por 100. Y al multiplicarlo por 100, resulta que es el 10%. ¿Qué es el 10%? Estos 50 pacientes son el 10% de los 500 individuos de la muestra, ¿no? Por favor, niña, usted mismo lea el razonamiento que se encuentra debajo. Claro. Si de las 500 personas enfermas,
50 están graves, podremos elegir dos alternativas diferentes para calcular la frecuencia relativa de casos graves. Frecuencia relativa de casos graves en relación al total de individuos estudiados. Es decir, dividir la cantidad de los casos graves, es decir, 50, por el total de la población examinada, 500. En cuyo caso la frecuencia relativa es igual a 0,1, proporción o 10% en porcentaje. Ahora, no todas las tablas presentan al mismo tiempo proporción y porcentaje. El autor del texto, del libro, del artículo científico puede escoger una de las dos formas de presentación. ¿Por qué? Sencillamente porque la proporción y el porcentaje son los dos lados de la misma moneda. Da exactamente lo mismo decir que la proporción es 0.1 o que el porcentaje es 10%. Y el autor en algunos momentos quizás requiera utilizar proporción. Nosotros vamos a utilizar proporción en este parcial cuando veamos probabilidades. En cambio, la mayor parte de los datos se los puede presentar a partir de porcentajes. ¿Por qué? Porque las personas ya vienen, como yo lo sé decir en algunas ocasiones, viene formateado para comprender mejor el concepto porcentaje. Pero en esta misma cabecera de columnas también puede venir datos relevantes como la tasa, por ejemplo, cuando yo hago análisis de población de otros datos. Podría venir, por ejemplo, otros elementos como el promedio, la mediana, la moda, etcétera, etcétera. Depende de lo que yo esté analizando en esta cabecera de columnas. Es decir, aquí generalmente coloco la variable y aquí hago el desglose en el análisis numérico, ¿no? O en el análisis de la operación que yo esté realizando. Bien, entonces tenemos esta tabla de aquí. Ahora vamos a ver una variación de esta tabla, que es la tabla número 7. ¿Y a qué nos referimos con esta tabla número 7? Miren, cantidad de enfermos graves en el total de enfermos. Entonces, aquí ha variado un dato. Resulta que la población total son 500 personas. Así se entiende. Y de esas 500 personas, hay 200 que están enfermas. Y de esas 200, resulta que hay 50 enfermos graves. Es decir, el dato de los enfermos graves no ha variado, sino que aquí estamos hablando de enfermos graves sobre el total de la población, mientras que aquí estamos hablando de enfermos graves sobre el total de número de enfermos totales. Y vamos a ver que al variar el denominador, los cálculos también van a variar y las cifras también varían. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta y enfermos graves sigue siendo el mismo dato, pero la división ya no se sustenta para el total de la población, sino que se sustenta solamente para el total de enfermos. Por lo tanto, la operación varía y los resultados también varían. 50 dividido para 200 es igual a 0.25 o también lo puedo expresar en porcentaje multiplicando por 100 como 25%. Entonces, estos 50 individuos son la cuarta parte de todos los individuos enfermos. O, si hago el análisis anterior, estos 50 individuos corresponden al 10% del total de la población analizada. Por esa razón, siempre nosotros tenemos que revisar el título, que es aclaratorio, y en este caso, el autor nos ha permitido colocar la variable, nos ha colocado la característica que define la cantidad de personas que están siendo estudiadas, ¿no? Tanto en este ejemplo como en el otro ejemplo, ¿sí? Preguntas. ¿Preguntas, niños? No, doctor. No hay preguntas. Bien. Ajá. Ahora sí vamos a revisar, van ustedes a utilizar un poco su capacidad de observación, ¿no? Por favor, que alguien lea
la tarea número 7. Por favor, que alguien lea la tarea número 7. Yo la puedo leer. Gracias. Dice, una computadora social determinó el número de hijos de 120 familias de cierta zona para un estudio que estaba realizando acerca de la población de ese lugar. Para un mejor manejo de los datos que obtuvo, decidió ordenarlos en una tabla de frecuencias, en la que además de presentar la frecuencia absoluta y relativa, presentó también la frecuencia acumulada. De este modo, organizó la siguiente tabla. Bueno, analícela e interprétela. ¿Cuál es el significado de los valores 3, 32.5% y 76.6%? Intenta interpretar los otros valores de la tabla 10. Perfecto. Hasta ahí. Hasta ahí. Bien. Vamos de nuevo otra vez a realizar el análisis de la tabla antes de analizar los resultados, lo que nos está pidiendo. Primero, título, tabla de frecuencias, y el qué directamente es el número de hijos por familia. Aquí no, el autor no está contestando ni cuándo ni dónde. Es decir, no hay la variable tiempo y no hay la variable lugar. Sencillamente está estableciendo una la característica única, que en este caso es el qué, el motivo de la investigación, número de hijos por familia. En el enunciado nosotros vemos que el número de hijos de una familia fue obtenido en un estudio en cierta zona sobre la población de un determinado lugar. No nos dice nada más. La trabajadora social indica que para manejar mejor la información, los ordena en una tabla de frecuencias, en la que además de presentar la frecuencia absoluta y relativa, también presenta la frecuencia acumulada, que es justamente lo que vamos a revisar ahora y vamos a definir cómo se hace o cómo se fabrica esta frecuencia acumulada. ¿Qué más vemos aquí? En el título no hay la famosa N, como la tenemos aquí, o como la tenemos aquí. Pero el autor está haciendo algo que a veces se ve en una tabla, pero que no tiene la obligación de hacerlo. Y como no tiene la obligación de hacerlo, no todos lo hacen. ¿Qué es qué cosa? Realizar una sumatoria de todos los valores para aquí darme el dato de la población estudiada, o la N. Y por supuesto, si yo estoy trabajando con frecuencia relativa, si hago la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es esta, también debo hacer la sumatoria de la frecuencia relativa. Y también, obviamente, realizar la comprobación de la frecuencia acumulada. ¿Qué más no tengo aquí? No tengo la nota de pie de tabla y tampoco tengo la fuente. Pero bueno, eso es a discreción del investigador si lo quiere o no lo quiere hacer. ¿Ya? Bien. Esta primera columna de aquí, porque esta es la cabecera de las columnas y esta es la cabecera de las filas. Esta cabecera de las filas define las características de la variable. El estudio habla de número de hijos por familia y la persona decidió colocarlos ordenadamente. Es una cifra, pero si yo quiero, la puedo volver nominal. Sin hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4, 5, 6 hijos. Sino que aquí sencillamente la persona ahorró letra y me colocó la cifra, pero la cifra también está ordenada. Desde el 0, que significa ausencia del individuo, entonces estamos viendo que estas variables son de carácter o están medidas en la escala de razón, ¿no? Porque tenemos la ausencia del individuo hasta el individuo número 6. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se respeta un orden independientemente de la cantidad de veces que se registre el dato. A eso me estaba refiriendo yo. Cuando tenemos una variable ordenada como la que tenemos aquí, el orden se mantiene
independientemente del número de personas que estén aquí. Por ejemplo, si aquí fuera el nivel educativo 0 correspondiente a analfabeto, educación primaria, educación secundaria, educación superior, posgrado, PhD, etcétera, etcétera, no importaría el número de individuos que están aquí porque yo las estoy colocando en orden, bien sea en orden ascendente o descendente, tal como ve aquí. Puedo colocar, si quieren, el número de hijos acá, 6 hijos, etcétera, etcétera, pero la investigadora decidió hacerlo de esta manera, ¿no? Desde 0 a 6, independientemente del valor que tengamos aquí o de los otros valores que resulten. Bien, entonces ya aclarado el análisis de una tabla, y esta tabla se denomina tabla de frecuencia simple. ¿Por qué? Porque cada categoría es un solo elemento. 0, 1, 2, 3. Puede ser, se me ocurre a mí, voy a colocar una variable nominal, no ordinal, pero también la voy a poner en orden. En vez de número de hijos voy a poner tipo de sangre. A positivo, A negativo. B positivo, B negativo. O positivo, O negativo. AB positivo, AB negativo. La puse en orden alfabético para cuestiones de estética, pero igualmente los datos van de acuerdo a la frecuencia que se presenta. También puedo colocar una tabla ordinal, ¿no? Dolor leve, ausencia del dolor. Dolor leve, dolor moderado, dolor severo, dolor chocante. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Puedo colocar el hábito tabáquico, no fuma, o el hábito cafeínico, no toma café, toma cafeísmo leve, cafeísmo moderado, cafeísmo severo. ¿Sí? Si yo deseo colocarla desde el punto de vista jerárquico, si es así. Entonces a esto se le denomina una tabla de frecuencia simple porque tiene un solo elemento que me identifica la característica de esta misma variable. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál es el significado del valor 3 que tengo aquí y que se los estoy señalando ahora? ¿Qué significa ese número 3 ahí? Significaría que en este caso 3 familias de las 120 que están en la muestra tienen 5 hijos. Muy bien. De las 120 familias del total, 3 familias tienen 5 hijos. Nada más, eso es todo lo que quiere decir este valor. El siguiente valor, 32.5% que se encuentra aquí. ¿Qué significa este 32.5%? ¿O qué representa? El porcentaje que representa el número de familias sobre el total. ¿Y cuál es? 39. 39 familias. Bien. Entonces, este 32.5 que tengo aquí representa el porcentaje que a su vez está definido por el número de familias que tienen un hijo. 39 familias que tienen un hijo son el 32.5%. Y también este 32.5%, si ustedes analizan, miran hacia arriba, miran hacia abajo, es la cifra o el porcentaje más alto presentado. Lo mismo acá. 39 es el mayor valor de registro. 22, 31, 16, este es el mayor valor y coincidentemente, ¿no? O que coincide, el 32.5 es el mayor valor porcentual alcanzado por un dato. Y cuando hablamos de 76.6%, ¿a qué me estoy refiriendo? El 76.6 está aquí. ¿A qué se refiere esos jóvenes?
ese 76.6%? La suma de los porcentajes de 22, de los tres primeros datos. ¿Cuáles estoy sumando? La que dice 22, 39 y 31. 22, 39 y 31. No, eso no estoy sumando. ¿De dónde sale el 76.6%? Sale de la suma de las frecuencias relativas. Sería el 18.3 más el 32.5, queda el 50.8, y a ese se le suma el 25.8 de la frecuencia relativa y da el 76.6%. Está muy bien y es diferente. Bien, primero, ¿qué es la frecuencia acumulada y para qué sirve? La frecuencia acumulada no es más que la suma de las frecuencias relativas. ¿Cómo hago esta frecuencia acumulada? Tomo el primer dato o el dato de la primera fila y lo llevo a una columna aparte. El dato de 18.3 lo llevo a un lado, 18.3. Aquí no hay variación. Ahora, este 18.3 lo sumo con el valor que se encuentra inmediatamente por debajo del primer valor de donde tomé la información. 18.3 más 32.5. Al sumar estos dos, me da el siguiente dato, 50.08, que lo vuelvo otra vez a sumar con el valor subyacente a la frecuencia relativa, 25.8, que me va a dar 76.6. Y así voy haciendo una suerte de suma cruzada. 76 más 13 me da 90, más 6, 96, más 2.5, 99.1, más 0.8, 100%. Entonces, la frecuencia acumulada es la sumatoria ordenada de las frecuencias relativas. Me sirve para verificar que estoy sumando de manera adecuada y que el 100% que representa la suma de todas las frecuencias relativas es correcto. Si aquí me da 100%, pero en la sumatoria de las frecuencias acumuladas me da menos de 100, mucho menos, 95, 94, o peor, me da más, 110, 120, alguna cosa rara ha pasado por aquí y no he hecho bien el cálculo. ¿Qué otra utilidad tiene la frecuencia acumulada? En otras ciencias, la frecuencia acumulada es un vector o un factor que refiere a acumulación de datos en una determinada parte de la serie de datos. En el caso de la bioestadística, la frecuencia acumulada me sirve para determinar dónde se encuentra concentrado más del 50% de los valores de una determinada característica. ¿Cómo es esto? En la frecuencia acumulada veo el primer dato, 18.3, obviamente no es el 50%, no está ni cerca. El siguiente dato es 50.8, bueno, sí es 51, pero realmente no es más, es un poquito más, es muy poco, ¿no? Voy a ver el siguiente dato, 76.6. Ah, aquí el dato ya es representativo. Significa que este dato concentra hasta un poquito más de la tercera parte de todos los datos. Si yo recojo y retrocedo la línea del 76.6 y miro hacia la primera, al primer espacio de frecuencia ordenada, me voy a dar cuenta de que el 76.6% de los datos se concentran en las familias que tienen 2 hijos o menos. Es decir, los que marcaron que tienen 2 hijos, 1 hijo o que no tienen ningún hijo. Mientras que los otros datos, o sea, la diferencia, que sería el 13.4%, ¿no? O no, sería un poquito más del 13.4%. Perdón, el 23.4%, estaría concentrado en los otros valores, ¿no? Entre los que tienen 3, 4, 5 y hasta 6 hijos. Entonces, este valor
me está refiriendo o haciendo una referencia directa sobre el 50% de todos los datos presentados por la población. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Pregunten ahora o callen para siempre. Pregunten. Entonces, quiere decir que más del 50% de las familias encuestadas tienen de 2 o menos hijos. Así Eso sería lo de la frecuencia acumulada. El 76.6% de las familias encuestadas tienen 2 o menos hijos. Me estoy refiriendo a la suma de 22 más 39 más 31, ¿no? Que porcentualmente sería 76.6%, ¿sí? De las 120 familias. Bien. ¿Qué más aquí? ¿Qué otra pregunta les surge? ¿Qué otra pregunta tienen de aquí? Si no hay preguntas, continuamos avanzando. Bien. Lo que vimos hace un rato, lo que estamos viendo aquí, es una tabla de frecuencia simple. Simple porque cada cabecera tiene apenas un dato o una característica. Les decía yo, una tabla de frecuencia simple, supongamos, masculino, femenino. Se me ocurre otra tabla de frecuencia simple, la etnia, caucásico, afrodescendiente, mestizo, amarillo, etcétera, etcétera. Se me ocurre otra tabla de frecuencia simple. Miren que son variables cualitativas. Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre, amigo con derecho, en la zona del amigo, etcétera, ¿no? Otra forma de clasificar los datos, el estatus civil, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, y ahora vamos a revisar otra información relacionada ya no a tabla de frecuencia simple, sino vamos a hablar de la tabla de frecuencia con intervalos de clase. Algunos autores hablan de intervalos, así le llaman, tabla de frecuencia con intervalos. Otros autores le dicen tabla de frecuencia con intervalos de clase, es decir, los unen a todos, ¿no? O tablas de frecuencia con clases o con clasificaciones. En este caso yo he preferido colocar intervalos de clase. ¿Y a qué se refieren los intervalos de clase? Bueno, resulta que los intervalos de clase yo los tengo que calcular o los tengo que poner en consideración cuando la variable que yo estoy estudiando me da un rango sumamente amplio de valores. Ya vimos lo que es rango. Jóvenes, ¿qué es rango? ¿O a qué me estoy refiriendo con rango? Por si no se acuerdan, el rango es una medida de dispersión. Es la primera medida de dispersión que vimos. ¿Qué es el rango? Era la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. Muy bien. De un conjunto. Perfecto. Lo más clásico en un estudio es, por ejemplo, la edad de los pacientes. La edad. ¿Por qué? Porque el médico general, ya no el especialista, e incluso el especialista también tiene que hacer intervalos de clase, atiende pacientes de acuerdo a las edades. En el caso de un médico general, usted va a atender pacientes desde 0 años hasta 80, 90 años. Supongamos que usted atiende pacientes desde, no 0 años, desde 2 años. Durante toda la semana ha visto pacientes que van de 2 años hasta los 90 años.
Y obviamente usted quiere saber la frecuencia, cuántas veces atendía pacientes de 2 años, de 3 años, de 4 años, porque va sacando esos datos. Resulta que si usted hace una columna, va a tener desde el valor más chiquito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se demora un montón de tiempo hasta llegar al 90, ¿no? Va a tener una gran cantidad de datos. El rango va a ser amplio. ¿Por qué? Porque si yo tengo pacientes entre 2 y 80 años, mi rango va a ser 78 años. Voy a tener potencialmente 78 datos en fila, ¿no? Imagínense que esos datos, algunos se presentarán solo una vez. Un paciente de 25 años, por ejemplo. Pero habrán pacientes que se repitan porque tienen más frecuencia de presentación. Entonces yo necesito, cuando estoy trabajando con una escala numérica, bien sea una escala numérica discreta o una escala numérica continua, pero tengo un rango amplio, yo tengo que construir intervalos de clase. Otro ejemplo, ya no es la edad en este caso, sino puede ser, por ejemplo, el peso. Igualmente, yo estoy trabajando con pacientes pediátricos, con pacientes de edad media y con pacientes de la tercera edad. Así que voy a tener pesos muy variados, ¿no? Desde los pocos libras o kilos, desde 1 o 2 kilos, por ejemplo, en un niño recién nacido, hasta, pues, esto habla demasiado poco, un kilo, ¿no? Por ejemplo, 3 kilos, se me ocurre, 3.000 gramos. Hasta tener a pacientes ancianos que midan o que tengan dentro del peso 60 kilos. Y en la parte intermedia voy a tener pacientes en la edad jóvenes o adultos jóvenes que pueden ser muy musculados o pueden ser obesos y van a tener una gran cantidad de peso. Entonces vamos a tener asimismo una gran cantidad de datos de peso o una gran cantidad de datos de edad. E incluso el peso es más conflictivo porque vamos a tener peso que esté pequeño, luego suba y luego baje, va a haber una fluctuación. La edad no, la edad siempre ves en ascendencia. Entonces yo necesito fabricar intervalos de clase. Vamos a ir viendo cómo se fabrican los intervalos de clase, pero ahora vamos a revisar algo puntual, que es una tabla con intervalos de clase ya construida para ir analizando los elementos. Por favor, que alguien lea este ejemplo que tengo aquí. Yo puedo leer. Siga. Por ejemplo, en el caso de la variable nivel del ácido úrico en sangre, utilizaríamos una escala numérica continua para su medición y los datos deberían agruparse en intervalos para facilitar su interpretación. Tabla número 11. Perfecto. Entonces, miren, vamos de nuevo. Tabla número 11 y el problema que me presenta es la tabla de frecuencia y el qué de la tabla o el motivo de la tabla son los niveles de ácido úrico. ¿En dónde? En la población. No nos dicen qué población, ¿no? Nos dicen una población X. Punto y aparte. Bien. Vamos a hacer ciertas consideraciones primero. ¿Qué es el ácido úrico? A propósito de que ustedes están estudiando medicina. ¿Qué es el ácido úrico? ¿De dónde sale? Sale del metabolismo de las purinas. Muy bien. Por su degradación. Metabolismo de la degradación de las purinas. Estamos hablando de elementos presentes en proteínas, específicamente en la proteína cárnica, es decir, en la carne, sobre todo y casi también en específico, la carne roja. Significa que una persona que tiene una dieta elevada o frecuente de consumo de carne roja, en su momento va a desarrollar niveles altos de ácido úrico, ¿sí? O también conocidos como hiperuricemia, niveles que se encuentran por encima de lo normal. Ahora vamos a retroceder al concepto de normalidad. ¿Cuáles son los valores normales de ácido úrico? Obviamente en sangre. Um, 7 miligramos sobre decilitros.
Ese es el valor máximo, máximo, máximo. Y lo que usted me está comentando es el valor máximo en varones. Estamos hablando de, si veo entre varones y mujeres, estoy hablando de aproximadamente 2.5, 2.8 como mínimo, hasta 7, 7.5 en varones. O sea que es un rango relativamente amplio. Estamos hablando de casi 5 puntos, ¿no? Miligramos por decilitro, si no me equivoco, es la medida, o no sé si es por unidades internacionales. No estoy muy claro. Bien. Ahora, supongamos que estos niveles de ácido úrico están definidos a partir de la población femenina. Y estaríamos nosotros en presencia entonces de ¿qué? De una tabla que me permite definir hasta dónde tengo los valores normales y a partir de dónde los valores se encuentran alterados. Si estamos diciendo que los valores de ácido úrico están establecidos entre 2 punto algo hasta 7, usualmente en la mujer ese rango o ese intervalo se reduce. Y estaríamos viendo que casi los valores normales estarían conferidos entre este primer intervalo hasta el tercer intervalo. Estaríamos hablando de entre 3 hasta 5.9, que es casi 6, de ácido úrico en sangre. Consideremos que estas primeras 3 columnas, perdón, estas 3 primeras filas de esta columna llamada intervalo, ¿no? Del ácido úrico, intervalo de los niveles de ácido úrico, es lo normal. Estas 3 que tengo aquí. Por cierto, se me estaba pasando. En el título no sé cuál es la población que estoy estudiando, pero el autor sí me dejó colocando el total. Son 268 personas a las que se le midió el ácido úrico. Ahora, no todas las personas dieron valores normales, porque hubieron mediciones que va desde lo mínimo 3.0 hasta el máximo que es 9.9. Entonces, este es el valor mínimo de presentación del dato y este es el valor máximo de la presentación del dato. Si yo quiero obtener el rango de estos datos, lo que tendría que hacer es restar 9.9 de 3. Si no me equivoco, tendría un valor de aproximadamente 6.9, ¿no? Casi 7, si es que es el caso, si lo tuviera que medir así. Bien, entonces, este es el menor valor registrado y este es el mayor valor registrado, ¿ya? Y tengo 268 individuos. ¿Qué otra cosa vemos de interesante en esta tabla? Casi todo lo interesante que vamos a revisar lo vamos a tener en esta columna denominada intervalo. Porque esta forma de presentar los intervalos es interesante y difiere mucho de otras formas de intervalos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Seguimos. Miren, resultaría entonces que si lo que he expresado es correcto, los valores normales estarían establecidos entre 3 y 5.9. Y si quiero saber porcentualmente cuánta población tiene valores normales de este estudio de ácido úrico, me iría trazando una línea hasta acá. ¿Y qué obtendría? El 71.2% de la población, es decir, la suma de 6.3, 27.2 y 37.7, estamos viendo o está refiriéndose como población con valores normales de ácido úrico. Pero el resto de la población, lo que me falta para completar 100, es decir, estamos refiriéndonos a 27, 28 más o menos por ciento, que es una tercera parte de la población, que serían los que se miden desde aquí hasta acá, están en una condición denominada hiperuricemia. ¿Qué otro nombre tiene esa condición, jóvenes? Cuando una persona consume mucha carne y tiene hiperuricemia,
a la larga se puede producir una patología o una enfermedad que se llama La gota. La gota. la gota. Sí. ¿Por qué se le llama gota a la gota? Este término es un término alemán denominado Gutta, porque alguna persona cuando hizo la descripción lo definió como si estuviera cayendo de a poco la concentración del ácido úrico en determinado sitio. La gota está descrita desde el código de Hammurabi, estamos hablando de los babilonios, luego hablamos de los egipcios. En el papiro de Ebers también hay mención sobre la gota. Y antes de ello, sobre ella habla Galeno. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad sumamente vieja. Es más, esta enfermedad o a esta enfermedad en su momento se le llamaba la enfermedad de los reyes. Un rey muy famoso, inglés, tuvo gota de manera crónica por su forma de alimentarse. Aunque parezca risible, ¿no? Y ahora un poco inconcebible, las personas gorditas se consideraban personas que anteriormente tenían buena posición económica y que podían darse el lujo de comer lo que quisieran. Y dentro de comer lo que quisieran estaban pues comidas que los engordaban mucho, sobre todo las proteínas. Imagínense, el trabajador o el campesino a las bravas alcanzaba a comer por ahí algo, ¿no? Y de vez en cuando se cazaba su animalito. Pero los reyes todos los días banqueteaban, ¿no? Comían jabalí, venado, vacas, etcétera, etcétera. Entonces, si usted todos los días consume proteínas, va a tener una alteración del metabolismo a la larga. Un rey famoso que está definido en los libros de historia es Enrique VIII, por ejemplo. Enrique VIII sufrió y prácticamente murió por un desbalance en su metabolismo causado mayoritariamente por niveles de ácido úrico. Entonces los médicos le llamaban gota. Es más, alguna otra forma de llamar esta enfermedad es una deformación del nombre. En su momento también se le llamó bota, no gota, sino bota, y hacía referencia a la bota militar. ¿Por qué? Porque antes las botas no se fabricaban en todas las tallas, sino que al soldado le entregaban una sola talla de uniforme y dentro del uniforme venían las botas. Si le quedaba bien, si le quedaba muy ancho, bueno, qué bien, ¿no? Pero si el zapato le quedaba angosto, igual tenía que ponérselo. Y resulta que el zapato apretaba justamente en la zona del dedo gordo, donde tenemos el dedo gordo de los pies, ¿no? Justamente en la primera falange, apretaba más y producía un dolor terrible, ¿no? Entonces era comparable el dolor de la gota o de la guta con el dolor de la bota. En algunas partes se le confundía este criterio. Entonces, el ácido úrico se acumula en las extremidades inferiores, desde las rodillas hacia abajo, formando elementos acumulativos de cristales de ácido úrico. Estos cristales de ácido úrico se acumulan y producen una inflamación y un dolor horroroso, ¿sí? Obvio, no todos los elementos se denominan gota, sino que hay periodos transitorios que se llaman tofos gotosos. Ahora, ¿qué utilidad tiene todo lo que les acabo de decir? Si ustedes en su rural, por ejemplo, hacen un examen de sangre a su población y se me ocurre que encuentran algo similar a esto, ustedes dirán, ah caramba, la mayoría de la población no está enferma, pero una buena parte de la población, casi un tercio, tiene gota o puede tener gota o tiene un ácido úrico disparado. Puede hacer dos cosas. Puede hacer una campaña bastante amplia, una campaña agresiva, digámoslo así, para convencer a la población de que no es tan bueno consumir grandes cantidades de carne, primera cosa. O segundo, al área de salud usted requerirle con este dato de enfermedad el medicamento específico para disminuir la cantidad de ácido úrico, que es, ¿qué medicamentos se usan en el tratamiento de la hiperuricemia? Niños.
Hola, hola. Sí, ¿Qué tratamiento se utiliza para tratar la hiperuricemia? ¿Quién sabe? Ni googleando, ¿no? Nada. Para el dolor se utiliza colchicina, que ayuda bastante en la desinflamación de los tofos gotosos. Y para específicamente disminuir la cantidad de niveles de ácido úrico en sangre se utiliza el alopurinol, ¿sí? Alopurinol. Obviamente todo esto definido con una dieta balanceada y disminuyendo la cantidad de consumo de carne roja, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué otros elementos vemos nosotros aquí en los intervalos? En los intervalos, por cierto, ¿qué es un intervalo? No es lo mismo que rango. Recuerden que rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. ¿Qué es un intervalo? O sea, es como un conjunto de números que está dispuesto entre dos extremos. Por ejemplo, en el caso de ahí de 3 y 3,9 comprende todos los números que están dentro del 3 y el 3,9. Ya, si hablamos de intervalo, estamos hablando de una distancia, algo que es medible, dos cifras que son diferentes, pero que definen un espacio entre las dos. Lo que dijo la joven es correcto. Miren, en este caso, dentro del, se me fue, aquí está. Dentro del primer intervalo, el primer intervalo está establecido entre el valor 3.0 y 3.9. De una vez vamos viendo, ¿no? Los intervalos en esta serie de datos agrupados o en intervalos de clase que se encuentren hacia la izquierda totalmente, todos estos, 3.0, 4.0, 5.0 hasta llegar a 9.0, se denominan límite inferior de cada intervalo. Y los intervalos que se encuentren más a la derecha, 3.9, 4.9, 5.9, hasta llegar a 9.9, se denominan límite superior de cada intervalo. Resulta que entonces cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. En ese espacio significa que cada uno de estos individuos, de estos 17 individuos, puede haber tenido valores comprendidos entre 3 y 3.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tiene más de esos valores, este individuo ya no se registra aquí, sino que va inmediatamente debajo y así sucesivamente. ¿Dónde se registra la mayor cantidad de individuos en esta tabla? ¿Dónde están? ¿Entre qué valores? ¿Entre qué intervalo? Entre el 5 y el 5.9. Hay 101 individuos. 101 individuos que corresponden al 37.7% de la población. Estamos hablando de más de un tercio de toda la población, ¿no? Un tercio es 33.33, aquí es 37.7. 101 individuos, fíjense. Bien, entonces tenemos los límites inferiores y los límites superiores. Ahora, yo quiero saber cuánto mide cada intervalo. ¿Por qué? Porque resulta que los intervalos son igualitos en distancia. De 3 a 3.9 hay la misma distancia de 4 a 4.9, la misma distancia de 5 a 5.9. ¿Cómo obtengo el valor de la amplitud del intervalo? Cada uno de los límites, el límite superior del primer intervalo, lo resto del límite inferior. 3.9 de 3, la distancia o el intervalo o la amplitud del intervalo sería 0.9. Y cada intervalo debe medir exactamente lo mismo, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9. ¿Sí? Entonces, intervalos, límite superior, límite inferior,
y entre ellos, la resta de cada uno de los dos elementos me da la amplitud del intervalo. ¿Ya? Y finalmente, vamos a tener que ya agrupados los datos, yo puedo pues ganar en comodidad para colocar información. Al mismo tiempo, puede ser que yo necesite conocer el punto medio exacto de cada intervalo. Y ahí pues vamos a tener que referirnos a una fórmula que se define como la marca de clase o el punto medio de cada intervalo, que para fines de carácter de fórmula va a resultar ser el punto medio exacto en esos dos datos. ¿Qué pasa cuando un valor divide exactamente en la mitad a los dos valores o a una serie ordenada de datos o a una distancia? La mide o la divide exactamente en la mitad. ¿A qué me estoy refiriendo? La mediana. Ajá. Entonces, la marca de clase va a corresponder a la mediana de ese intervalo de clase. Preguntas. Preguntas, niños. Me estoy olvidando de tomarles lista. Lista. Bien. A ver, jóvenes. Álvarez. Presente, doctor. Ponte. Presente, doctor. Panchón. Presente, doctor. Briones. Cajo. Presente, doctor. Calle. Presente, doctor. Cartuche. Presente, doctor. Cartucho. Estoy poniendo falto. Casanova. Ese joven si no está. Castro. Presente, doctor. Oral. Bueno. Cruz Román. Presente, doctor. Casi Presente. te pongo falto. Echeverría. González Calil. Presente. Herrera Milanés. Presente. Lapo Astudillo. Presente, doctor. Líger Brazales. Marcillo. Presente, doctor. Mendoza. Presente, doctor. Monge. Presente, doctor. Moreno. Presente. Muñoz. Presente, doctor. Nasput. Presente. 11. Presente, doctor. Ollarvide. Presente, doctor. Padilla. Padilla Yanela. Pillajo. Presente, doctor. Piloso. Pizarro. Presente, doctor. Porras. Presente, doctor. Tero. Presente, doctor. Ronquillo. Presente, doctor. Soria. Presente, doctor. Toledo. Presente, doctor. Tuárez. Presente, doctor. Useche. Vera Macías. Presente, doctor. Villaqués. Presente. Yepes. Zavala Vaca. Yepes parece que anda por ahí afuera. Ya. Listo. A ver, una pasadita más. Casanova no está. Coral. Echeverría. Padilla.
Piloso, Useche. ¿Dónde andaba Useche? Bueno, listo entonces. Ahora sí ya no hay a quién más incluir. Estamos todos los que estamos. Bien. Seguimos. Bueno, jóvenes, voy a ser correspondiente con el saludo de Navidad que me han dado ustedes y vamos a dejar la clase hasta ahí nomás, para darle chance un poco a los compañeros que no han estado presentes y porque con los otros compañeros también he avanzado poco en esta clase, ¿no? Porque esta es una clase, si bien es cierto es el segundo parcial, pero es una clase que se nos interrumpe por el feriado de Navidad, ¿sí? Listo. Para la siguiente clase continuamos viendo lo que se corresponde con tabla de frecuencia. Por favor, venir leyendo. Voy a empezar a tomar lecciones nuevamente. Vamos a ver intervalos de clase, pero la construcción del intervalo de clase. Existen 2 y hasta 3 fórmulas para construir o formas de construir los intervalos de clase. ¿Cómo se calculan? Ya vimos que el intervalo de clase se desarrolla a partir del rango de observaciones, ¿no? Pero ¿cuál es la fórmula que se utiliza para hacer los intervalos de clase? Es lo interesante. Vamos a ver que existen intervalos de clase diferentes. Hay intervalos de clase abiertos, intervalos de clase cerrados, intervalos de clase semiabiertos y semicerrados a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Vamos a ver también, justamente, aparte, ya luego de las tablas de frecuencia, vamos a revisar los gráficos, en este caso los diferentes tipos de gráficos, y qué variables son más apropiadas para poder utilizar estos diferentes tipos de gráficos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas, niños? No, doctor. Listo, jóvenes. Entonces, les deseo pues que pasen una feliz Navidad, un buen año en compañía de su familia. Continúen siguiendo las observaciones que nos da el COE Nacional y el Ministerio de Salud Pública para evitar contagiarnos del COVID, ¿no? Y pues que la pasen bien, ¿no? Conmigo nos vemos hasta la siguiente clase o lo que es lo mismo el siguiente año. Un gusto. Gracias, doctor. Igual. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bien, niños. Chao.